Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos a una nueva emisión de La Náusea TV. Pues tenemos un lunes negro más de estos que les encanta anunciar a todos estos agoreros de la bolsa y de las finanzas. Después, por supuesto, del anuncio de la semana pasada del ínclito presidente de los Estados Unidos respecto a la imposición de esos famosos aranceles recíprocos. Una broma en muchos sentidos, una amenaza en muchos otros también, y que bueno, ha sido sin duda el tema de atención durante el pasado fin de semana, durante estos días. Eh, por poner muy rápido el contexto, sabemos que desde que inició la presidencia de Donald Trump empezó con presiones de tipo, o al menos anunciando aranceles hacia ciertos países. Empezó el caso de Canadá, empezó el caso de México, por supuesto, anunciando que precisamente el 2 de abril, en el famosísimo Día de la Liberación de los Estados Unidos, como lo proclamó el presidente de los Estados Unidos, eh, la imposición de aranceles a prácticamente todo el mundo, es decir, una base del 10% que ya entró en vigor el pasado 5 de abril y con aranceles más elevados para ciertos países, principal de ellos, por supuesto, o bueno, dentro de los principales, por supuesto, es el caso de China, sobre lo cual volveremos en el transcurso de este programa, que entran en vigor, si todo marcha como hasta ahorita, el día miércoles 9 de abril. Entonces, bueno, tenemos esa coyuntura. Lo que queremos hacer es volver a tocar este tema una vez que esta ondanada, que esta oleada de aranceles está ya dictada por la Casa Blanca y analizarlo, bueno, como lo hemos hecho en términos sistémicos en programas anteriores, señalando, bueno, que no es nada más una cuestión que tenga que ver con el aspecto comercial, sino que tiene que ver principalmente en términos geoeconómicos, si se quiere, geopolíticos por extensión, evidentemente, que van más bien ligados a la recomposición del papel de los Estados Unidos en una economía cambiante, dominada cada vez más en más sectores por economías otrora emergentes y ahora ya potencias que compiten al tú por los Estados Unidos, y hablo específicamente del caso chino. Y entonces, bueno, en ese sentido, queremos analizar con el doctor Jesús Medina, con el doctor Rafael de la Garza, quienes nos acompañan el día de hoy, un servidor, Héctor Oz, pues estas medidas, ¿no? ¿Qué significan en términos estructurales? ¿Qué impactos pueden tener en términos a corto, mediano? Hablar de largo plazo quizás sería excesivo, pero sí en un corto y un mediano plazo, en una coyuntura en la que, bueno, se empieza a anunciar visos de recesión para las mayores economías del mundo, por supuesto la estadounidense y por extensión la nuestra, la mexicana incluidas. Y bueno, en ese sentido, tocar un poquito el tema de estos últimos días, de estas últimas semanas, para darle, como siempre, pues una mirada teórica, sistemática, histórica a esta cuestión y analizar un poco cuál es en sí el papel de los aranceles en esta política de la administración de Donald Trump. Entonces, si quieres, empezamos, Jesús, por donde quisieras iniciar. Bueno, antes que nada, un saludo a nuestra audiencia. Sin lugar a dudas, otro momento de estos, que cambian la historia, como últimamente antes se han planteado, sobre todo en torno a las decisiones de Donald Trump. No hay que tampoco entrar en estas versiones vulgares, ¿no? Que plantean ya ahora sí el cambio completamente del orden mundial con estas medidas. No lo es, pero sí hay cuestiones importantes que resaltar en esto. En primer lugar, me gustaría la cuestión de cómo se impone o cómo se estipula el porcentaje la tarifa que se le está poniendo en este caso con las cuestiones comerciales, toda vez que se supone, según en términos expresados por Donald Trump, esto obedece principalmente a las lógicas del déficit comercial. Él establece primero que se están poniendo, por eso de ahí la cuestión de recíprocos, porque se está poniendo aranceles a quienes tienen aranceles con ellos. Pero no es cierto, la ecuación que están ocupando para establecer el porcentaje de aranceles no tiene que ver con eso. En primer lugar, hay que resaltar justamente, como le decía, la balanza comercial. ¿Por qué? Porque tres de los principales países que tienen desbalances comerciales a su favor con Estados Unidos, que son China, bueno, la Unión Europea como un conjunto de países y México, que hay que aclarar también aquí, México es el tercero muy, muy lejos de China, para que se den una idea, con China tiene una desbalanza de 295.000 millones, 24.6%. Con la Unión Europea 235.000 millones, 19%, y con México 171.000 millones, 14.3%. Es importante porque en las primeras, digamos, amenazas que Trump hizo, estableció que esto era para combatir a México, que era, digamos, con quien más tenía una desbalanza comercial. Entonces, es importante
porque el criterio que se está ocupando ahora para establecer estos aranceles recíprocos es fijar el déficit comercial que tiene Estados Unidos con el otro país, dividirlo por las importaciones y dividirlo entre dos. ¿Por qué? Porque aparte Trump dice que él es muy amable y no les va a fijar el mismo arancel que se deberían de tener, sino que se los va a recortar a la mitad, ¿no? A la vez también que menciona que si llegan, digamos, propuestas muy buenas, está dispuesto a pensarse esta cuestión de los aranceles. Y esto lo que nos refleja es que Trump sigue, como lo ha hecho desde, pues, vamos, toda su carrera política, sigue con esta política de amenazas, de bravuconerías, porque eso es justamente lo que se está haciendo aquí. Eso explica, digamos, la naturaleza de estos aranceles y que cabe aclarar, me gustaría decirlo también para perfilar algunas cosas del entorno nacional, más allá de que Marcelo Ebrard se hayan lanzado loas al gobierno mexicano diciendo que lograron que no se nos impusieran aranceles, hay que recordar que México ya tenía un arancel impuesto a los productos automotrices, 25%. Y hay que recordar nuevamente también que la manufactura de productos automotrices que México hace significa el 80% de la desbalanza comercial que tenemos con Estados Unidos. Entonces tampoco nos vayamos con el cuento de que ahora resulta que nosotros salimos beneficiados, mientras todo el resto del mundo tiene aranceles. Nosotros también los tenemos. ¿Sale? Entonces esto es muy importante. Solo para finalizar esta primera intervención, es importante, así como las causas que están motivando a la imposición de estos aranceles, los efectos que tienen, porque hacen nuevamente muy complicado entender la imagen general de lo que estamos viviendo porque, bueno, después de anunciar estos aranceles, vimos cómo las bolsas alrededor del mundo cayeron, tuvieron una estrepitosa caída, no solo, digamos, en los principales rivales comerciales, sino también en Estados Unidos, lo cual, digamos, hace muy complejo establecer hasta cierto punto cuál va a ser el alcance efectivo en términos económicos de esta medida, de una medida, y con eso terminaría, que evidentemente no es económica per se, sino de carácter político, ¿no? Creo que por ahí es donde tenemos que empezar a comenzar el análisis, ¿no? Donde tenemos que comenzar el análisis, precisamente señalando que esta imposición de supuestos aranceles recíprocos no tiene ningún sentido económico. ¿Por qué? Precisamente porque, como bien lo explicas, Jesús, no se está calculando sobre los aranceles que otros países le ponen a Estados Unidos, que en ningún caso es superior al 10, al 15%, el promedio es por ahí del 3 o del 4%, sino que se hizo un cálculo basado simple y sencillamente en el déficit comercial. Ahora, el déficit comercial no es algo negativo per se, y ahorita quiero volver rapidito a eso, pero simple y sencillamente por ahí decían y se burlaban hasta cierto punto de que pareciera que es una cuestión de inteligencia artificial la que le sacó la formulita a la Casa Blanca, a los asesores de Donald Trump, y a partir de ahí se inventaron datos que no tienen ni siquiera sentido. Es decir, se le ponían por ahí aranceles a países o a territorios que ni siquiera son países, como pequeñas islas, propiedad de otros estados, se le ponían aranceles a territorios en los que solamente viven pingüinos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, efectivamente, la cuestión no es una cuestión en términos económicos, sino es una cuestión simple y sencillamente de disciplinamiento geopolítico, mediante el comercio, evidentemente, pero es una cuestión de disciplinamiento geopolítico. Por ahí escuchaba yo hace ratito que decían, se trata de pasar lista, así como los generales pasan la lista enfrente de sus tropas, se trata de pasar una lista enfrente de todos los países del mundo y ver quién está, ahora sí como decía Bush, quién está conmigo y quién está en contra mía. Quien me ponga un arancel de vuelta, que va a ser el caso chino, o que ya es el caso chino, que fue el primero que respondió con cierta vehemencia sobre la mesa diciendo que les voy a imponer el mismo 34%, bueno, entonces ahí sí vamos a seguir con una guerra comercial. En el otro caso, bueno, hoy mismo en la mañana se anunciaba que probablemente se pondría una pausa de 90 días, luego la Casa Blanca lo negó, pero eso ya lo habíamos visto con el caso mexicano y lo habíamos dicho aquí y lo habíamos resaltado. Y como bien lo comenta Jesús, esa es una cuestión que tiene que ver con ese bully, con el que era el bully de la clase, pero bueno, que cada vez ve más reducida su hegemonía y tiene precisamente que recurrir a este tipo de maniobras, simple y sencillamente para volver a alinear a los países, a los países que pueda mantener bajo su órbita. Por ejemplo,
creo que lo que quedó claro es que si uno se ponía a ver, digo, cuando menos en la mañanera tienen PowerPoint, ¿no? Pero bueno, de lo que Trump pudo sacar fueron unos cartones ahí todos medio improvisados y chafas. Pero si uno se ponía a analizar más o menos esos 8 o 9 cartones, no era curioso, no era nada que llamar la atención que los países del sudeste asiático eran los principales perjudicados. ¿Y quiénes están cerca del sudeste asiático? Pues precisamente los chinos, Vietnam, Camboya, Laos, todos esos países son los que amenazó a Estados Unidos con mayores aranceles y que ya están recibiendo llamadas por parte de estos países para negociar con los Estados Unidos. Vietnam ya anunció que probablemente quite todos los aranceles que tenga con Estados Unidos, precisamente para no verse perjudicado en su comercio. Entonces, lo que vemos es efectivamente eso. Ahora, termino esta primera intervención con la parte de América Latina y por extensión de México, ¿no? Por ahí se decía que América Latina fue la menos perjudicada, que la mayor parte de países tienen un 10% de aranceles, que es el mínimo, salvo casos como el de Guyana, que supuestamente está aliada con los Estados Unidos en una nueva disputa petrolera, que tiene más, por ejemplo, que Petro o que tiene más que Chávez, en donde vemos que efectivamente no es una presión económica, sino es una presión de tipo político. El caso de América Latina ya lo habíamos tratado. ¿Por qué tiene ese 10% que digamos que es el más bajo? Y porque se está garantizando el control sobre ese hemisferio, sobre el cual Estados Unidos aún a pesar de la inversión, de la cada vez más masiva inversión china, aún Estados Unidos pretende pues traer de vuelta al redil, ¿no? Con este famoso, ahora ya no se habla de nearshoring, ahora se habla de volver a invertir en los Estados Unidos, empresas que por otro lado sabemos que no se pueden revivir de la noche a la mañana, pero sin duda se trata de eso, de un disciplinamiento en términos geopolíticos, utilizando este pretexto de los aranceles, utilizando el pretexto de las devaluaciones comerciales y además con una cuestión adicional y que es la que muchos analistas es la que están apuntando, que es la que tiene que ver con la deuda que tienen los Estados Unidos. Y ojo, nada más termino con eso. Cuando se habla de déficit comercial, a veces se confunde con el déficit que tiene el gobierno de los Estados Unidos en términos de deuda. Una cosa es tener un déficit comercial. Yo tengo un déficit comercial con la tienda de la esquina porque ella me vende cosas que yo no tengo. Eso en sí no es ningún problema porque, ojo, la balanza de pagos siempre está en ceros. Y si hay un déficit en términos comerciales, quiere decir que hay un superávit en dónde? Pues en la entrada de capitales, en la entrada de dólares. Quiere decir que los dólares están siendo fuertemente demandados y por eso se mantiene fuerte el dólar como moneda hegemónica, como moneda de reserva. El otro problema es el déficit, pero no el comercial, el déficit gubernamental que tienen los Estados Unidos, esa deuda de 33 trillones de dólares y que se le vence en este año el 30%, creo que eran por ahí de 8 o 10 trillones de dólares los que se venden este año, y precisamente tiene que ver con la intención de que todas estas presiones, bueno, estas amenazas de recesiones, cuando hay amenaza de recesión, lo que tienen que hacer esas famosas, la famosa Reserva Federal, los bancos centrales, en teoría, siguiendo esa teoría neoliberal monetaria, es bajar las tasas de interés, lo cual le conviene, evidentemente, al gobierno de los Estados Unidos en un momento en el que tiene que hacer frente a esas responsabilidades de pago. Pues bueno, evidentemente tiene una cuestión en términos de política interna, de mantener a flote ese gobierno que por más Doge y por más Elon Musk, lo cierto es que es un gobierno que gasta en términos absurdos, sobre todo ya sabemos en qué, en términos armamentísticos, y tiene esa parte ya no de recuperar la hegemonía, porque Estados Unidos jamás va a recuperar la hegemonía que mantuvo del 45 al 73, pero sí de frenar el ascenso de China, de hacer la caída un poco más prolongada y de mantener ciertas esferas, ciertas áreas bajo su control hegemónico, sobre todo, como lo hemos insistido en varias ocasiones, el caso europeo y por extensión el caso de América Latina. Rafa, no sé si quieres hacer algún comentario ahí en ese Sí, sentido, seguir con el análisis. un gusto estar aquí. El déficit que tú te refieres es el déficit fiscal, ¿no? O sea, o mejor dicho, sí, digamos, la deuda pública, ¿no? Que está en los famosos bonos del tesoro. Entonces, según los que saben, ¿no? Estados Unidos es sobre todo un gran comprador, por eso tiene esa diferencia en términos comerciales. Es un gran mercado y todo el mundo quiere vender ahí. El punto es que si tú vas de un país que no es Estados Unidos a vender tus productos en Estados Unidos, te van a pagar en dólares, ¿ok? Y lo que hacen los países, sobre todo los europeos, con esos dólares, es comprar bonos del tesoro, ¿sí? No los venden para fortalecer su moneda, no, lo que hacen es, ¿no? Eh, comprar bonos del tesoro. Y entonces tener a Estados Unidos
básicamente pues, debiéndoles ese dinero que además les da un interés, ¿no? Entonces, esta economía dolarizada, pues le conviene o le convenía a Estados Unidos. En este momento, como la deuda es muy grande, si estos países pidieran cobrar sus bonos del tesoro, pues Estados Unidos no tendría dinero para hacerlo y habría una crisis tremenda. Los chinos tienen una buena cantidad, pero los japoneses parece que tienen una fortuna. Entonces, ¿qué es lo que en el fondo se quiere hacer? Más allá de la cuestión de los aranceles, que efectivamente yo comparto con ustedes la idea de que es una manera de negociar, creo que él lo tiene hasta su libro que escribió del aprendiz y esto, ¿no? O sea, pégale con todo, ¿no? Dale y luego siéntate a negociar con él. Ya cuando esté ablandadito y cuando esté todo madreado. Ahora sí negociamos y de tú a tú. Nada de tratados comerciales entre 20 países. El G7 no me interesa. Se acaban de reunir. No pudieron sacar un documento conjunto el G7 porque Donald Trump dijo que no lo iba a firmar. Y que si lo sacaban sin su firma, aguas. Es decir, el G7 está muerto. ¿Por qué? Porque él ya no quiere ese tipo de acuerdos, ya no quiere ese tipo de acuerdos, ¿no? Entonces, efectivamente, la cuestión es la cuestión financiera. Se dice también que en Mar-a-Lago se reunió con algunos banqueros hace un par de meses para poner la idea de que todos esos bonos de tesoro van a dejar de dar intereses, que ya no van a dar intereses, pero que solamente, y que además solamente van a ser cobrados dentro de 100 años. Es decir, no van a pagar. No quieren pagar. Entonces, esto, combinándolo con las amenazas y la cuestión arancelaria, pues, se comprende un poco mejor qué es lo que se quiere hacer. Lo que se quiere hacer es negociar con esos países tenedores del bono de tesoro estadounidense, ¿sí? Para decirles, ¿sabes qué? Ni se te ocurra, no los vamos a pagar, ¿sí? Y los vamos a renegociar. ¿Sí? Y si logramos algo bueno en eso, entonces podemos discutir lo de aranceles. ¿Sí? Y entonces, claro, se trata efectivamente de reindustrializar al país, cosa que suena extraña, ¿no? Ya industrializar, dice, ¿verdad? Como que producir acero y ferrocarriles, jajaja, ¿no? O sea, en realidad, sí, a mí me parece que, más allá de que pueda parecer disparatado, en términos políticos es muy rentable. Pues claro, ¿no? Y no lo está haciendo nada más Estados Unidos, lo están haciendo otros países que están teniendo una serie de crisis. ¿Y cómo volvemos a ese pasado glorioso? Si usted me apura, usted dirá, no, en México nos vendieron la misma receta. Y nos hablaron de Madero y del general Cárdenas y de los grandes tiempos y del petróleo como el eje del desarrollo. Y eso ya lo había oído yo, que soy, digamos, un joven maduro y que desde los 70 nos vendieron esa pomada. ¿Sí? De volver a los tiempos. Eso no es posible, en eso estoy de acuerdo contigo, no es posible regresar, pero algo se puede salvar del incendio. ¿Sí? Y entonces aquí hay otro detalle que yo quiero analizar y que quiero poner en la mesa. Aquí, cuando hablamos de capital y hablamos de burguesía estadounidense, la burguesía estadounidense no es pareja ni uniforme. Tenemos a los que están en Wall Street, que manipulan, no a los dueños de las corporaciones, no, a los que manipulan el comercio, el dinero y las empresas. Luego están las grandes corporaciones y luego están las corporaciones más nuevas, que son las que están más pegadas a Trump, que son las tecnológicas. Entonces, de acuerdo con lo que se comenta y de acuerdo a lo que hemos visto, a los que más le afecta este tipo de política es al capital financiero. Y Wall Street tuvo varios días terribles, oiga usted, terribles Gaza, terrible la pobreza en los países desarrollados, no la pérdida de millones que nunca existieron. Es que la bolsa perdió no sé cuántos mil, no existían, señores, estaban en un papel, no cree usted que es dinero. Ahora resulta que la acción que valía 20 ahora vale 10, pero eso no quiere decir que la empresa quebró, que todos perdieron. Perdieron un dinero que no tenían, ¿sí? Que estaba en un papelito. Entonces, ahora, claro, esto genera mucha incertidumbre, sobre todo en los pasillos de los grandes millonarios que más que producir especulan con la moneda, compran aquí, compran, venden allá, luego vuelven a comprar, Soros y este grupo BlackRock y todos estos personajes. Al grado de que el periódico Wall Street
y sus canales de televisión están sacando documentales y reportajes una y otra vez criticando la política económica de Trump. Dices, caray, ¿y ahora? ¿Será que...? Entonces, no le afecta igual a las diferentes fracciones de la burguesía estadounidense, ni tampoco le afecta igual a las burguesías internacionales. No, no es lo mismo. Hay una discusión aquí bien interesante. Pero bueno, a final de cuentas, ¿ya se convenció de que Trump no está loco? Hombre, cuando menos, oiga usted, porque si usted seguimos con la idea que empezó al principio de que estaba loco, que está... No, hay una propuesta muy clara de reconfiguración de la economía y probablemente de la reconfiguración de un imperio en decadencia. Porque además, ¿sabe usted? ¿Se ha dado cuenta usted cómo están usando la palabra imperio de manera impúdica? Se les vale. Antes no decían eso. En los 70s y 80s no decían el imperio estadounidense. Y ahora todo el mundo usa la palabra para decir sobre todo que lo que se quiere es renunciar a ese imperio, acabar con ese imperio y con ese orden geopolítico. Pero cambiar el orden geopolítico no implica que Estados Unidos se va a quedar sentadito sin hacer nada y se va a ir a la banca. No. Ok, vamos a cambiar el orden geopolítico, ok, pero nosotros queremos estar en la punta del asunto, no queremos estar en la fila de atrás. Entonces, si lo vamos a cambiar, sí, va a haber nuevos ganadores, pero el primer ganador va a ser nosotros. Eso puede ser algo ilusorio si usted quiere, pero muy rentable políticamente, muy rentable. Ahora, en realidad, creo que más allá de estas complicaciones económicas que no son tan complicadas como pudieran parecer, aunque luego en las noticias parece que no, ya los economistas están peor que los filósofos, porque antes les echábamos la culpa a los filósofos de que escribían lo más complicado posible para que nadie los entendiera. Bueno, parece que ya ahora son los economistas los que tienen ya décadas haciéndolo, al grado de que hay economistas que ya renuncian a la economía porque dicen que no es una ciencia, es un chiste, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas es una cuestión básicamente de poder seguir manteniendo un lugar privilegiado en el sistema mundo no actual. Esa es la apuesta. Y para eso, si tengo que hacer lo que tenga que hacer, pelearme con mis antiguos alados, reconfigurar, lo voy a hacer. Y eso es precisamente lo que hay que estar atento en el mundo de la economía, pero también y sobre todo en el mundo político. Porque ya quedó claro que el apoyo a Israel es irrestricto. Creo que hoy están desayunando en la Casa Blanca, gracias a que Francia permitió, a pesar de ser miembro de la Corte Penal Internacional, que pasara el avión, ¿no?, de este señor para no quedar mal con el presidente de Estados Unidos, ¿sí? Y ver si pueden lograr mejorar algo. Aquí también el discurso es, no, vamos muy bien, como tú bien lo mencionas, todo está muy bien, ahí la llevamos, etcétera. Pero lo que no parece que va a cambiar es lo de Israel y tampoco lo de Ucrania, colegas. De ahí le termino. No quiere la paz con Rusia, está más que claro que no la quiere. ¿Sí? Quiere negociar con Rusia en otros aspectos que tienen que ver con Irán, probablemente, y con otros países. Pero parece ser que no va a quitar el dedo del renglón en Ucrania. ¿Sí? Toda esa finta que nos hizo y toda esta pelea que hubo ahí en la sala oval con Zelensky, no parece que vaya a terminar con la guerra. Eso está más que claro. ¿Sí? Entonces, la verdad, sí, lo que se desprende de esta primera parte, pues es que esta es una estrategia, ¿sí?, con sus asegúnes, como bien menciona Héctor, con sus pasitos atrás, pasitos adelante, pero está muy claro qué es lo que se pretende y malas noticias para México. Los países dependientes y subdesarrollados no vamos a tener un papel importante en esto. No. Entonces, todo esto de los aranceles, y esto lo planteé, lo desarrollaré un poquito después en la segunda parte, está básicamente para renegociar el TEMEC. Y que no ahí sí va a saber cómo la van a aplicar, en caso de que se renegocie. Parece que los mexicanos están con más ganas que los propios estadounidenses. Increíble, ¿no? Pero bueno, yo lo dejaría ahí. Varias cosas, Jesús, no sé si quieras seguir planteando algunas cuestiones, si no, bueno. Solo sí para algunas cuestiones que tienen que ver justo con lo que mencionaba
Rafael, del reacomodo y sobre nuestra posición. Sin lugar a dudas, creo que las medidas que Trump tiene, estas bravuconadas, han tenido efectos claros en las economías y en las políticas económicas de los países. En el caso mexicano, ya lo mencionamos anteriormente, que aunque se nos venda como una victoria, lo cierto es que afianza más, digamos, el sometimiento de la economía mexicana y de la política mexicana, por supuesto, al estadounidense con los acuerdos. No decimos que tendrían que alejarse de ellos y irse a las manos de China, porque para empezar, pues ni siquiera es posible, pero aun cuando lo fuera, pues tampoco quiere decir que nos iría mejor económicamente, no, pero hay que ver las cosas como son, y eso es que no tenemos mucho margen de maniobra y que por ende también las decisiones que se han tomado no nos afianzan económicamente. Pero por otro lado, hay quienes sí tienen un poco de margen de maniobra y aquí me gustaría plantear justamente lo que está pasando o una de las primeras respuestas que hubo a esto. China evidentemente respondió con los aranceles, pero aparte se reunió con Corea y con Japón. Ya Rafael mencionó un poco que también las medidas a quien afectan es al, bueno, Héctor mencionaba al sureste asiático, pero también afectan a sus principales aliados en la zona, que son Corea y Japón. Y esto ha tenido repercusiones importantes porque más allá de que son evidentemente también contramedidas para demostrar a Estados Unidos que tampoco se van a someter del todo, lo cierto es que llegaron algunos acuerdos importantes. ¿Por qué? Porque, bueno, Japón y Corea buscan los semiconductores de China, que por cierto China ya dijo que le va a dejar de vender algunas tierras raras a Estados Unidos, y a su vez China está interesada en comprar chips a los dos antes mencionados. ¿Se acuerdan de los chips que Estados Unidos le había tenido bloqueados a China? Entonces se está también tejiendo relaciones ahí muy importantes que me parece central resaltar. Y yo termino nada más con esto. A México le va mal, por supuesto, como decía Rafael, a toda Latinoamérica, a cierto punto, pero caso diferente es Europa. O sea, de verdad que es impresionante la forma en que han jugado con Europa, Estados Unidos, porque bueno, aparte de que después de ser separado de la naciente relación entre Rusia junto con Alemania y con algunas opciones de crecimiento europeo, a pocos meses de responder afirmativamente que iban a invertir el dinero que Estados Unidos les estaba pidiendo para la OTAN, se encuentran ahora que su aliado nuevamente va a buscar someterlos económicamente, debilitando más su ya de por sí atrasada economía. ¿No? Un periodista, un economista español mencionaba muy claramente, dice, bueno, entonces España y Europa va a buscar nuevos aliados. Dice, bueno, ¿y quién va a querer negociar con nosotros? ¿Qué tenemos que darles a los demás que no sea una economía basada en deuda, como lo es actualmente la economía europea? Entonces, bueno, estamos mal en México, pero en Europa, sin lugar a dudas, se las van a ver mucho, mucho peor. Con eso termino. Y es precisamente por la relación económica, política, ideológica de Europa con Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. La burguesía vendió a sus pueblos para salvar su dinero. ¿Sí? Eso es clarísimo. Y ahí están las consecuencias. Y si la Unión Europea va a sobrevivir unos años, va a ser por el petate del muerto de Rusia, porque a Rusia lo están utilizando para seguir manteniendo a la Unión Europea. Vea usted a la von der Leyen, que nadie la eligió, ahora ella resulta pues como la que encabeza al grupo. Dices, a ver señora, perdón, a usted no la eligió nadie, usted no tiene votos atrás, no tiene nada, o sea, ¿por qué? Porque frente a esta crisis, lo más seguro, lo más lógico es esperar que la Unión Europea reviente, que es lo que estamos viendo. Entonces, Rusia es el elemento unificador. Entonces ahora dice, no, dice von der Leyen, no sé cuánto dinero vamos a gastar porque nos vamos a rearmar, etc. Los ejércitos europeos son una vergüenza. En el mejor de los casos son ejércitos colonialistas, ¿sí? Dedicados a aterrorizar y a trabajar con mercenarios en África. Eso es lo que están haciendo, porque no tienen ejércitos, ni Inglaterra, ni Francia, para sostener una guerra. Hombre, olvídese. Y es obvio, es obvio. ¿Por qué? Porque se dedicaron a especular, se dedicaron a vivir de rentas y perdieron sus ventajas que tenían incluso a pesar de la destrucción de la guerra. Sí, y entonces Mercedes-Benz, si no tuviera el mercado estadounidense, ¿a quién le va a vender? ¿A algunos de los wannabes aquí en México? Me estoy refiriendo a los Mercedes hechos en Alemania, no los hechos aquí. Que, no, entonces, es obvio, ¿no? Que Europa, como le digo, el G7 desahuciado.
la OTAN desahuciada, porque si no hay acuerdos en términos económicos, menos va a haber en términos militares. Y más allá de que se pueda seguir dándole armamento a Zelensky, Europa no tiene la capacidad de rearmarse y si lo intenta va a generar una enorme presión en su economía y de pronóstico reservado. ¿Sí? Entonces, bueno, pues la verdad, sí, Europa es intercambiable, claro que lo es. Ahora, un detallito. China, a pesar de que está respondiendo, también tiene opciones. Por ejemplo, está maquilando muchas cosas en Vietnam. Y de Vietnam se las traen para acá, para México, para las armadoras, o a Estados Unidos, y no pagan impuestos. Entonces, no es tan sencillo. Esta guerra comercial es con China, efectivamente es donde queda mucho más claro. Y en el resto es para reordenar acuerdos, para reordenar lealtades, para reconfigurar el mapa. Y si aceptamos eso, entonces vamos a ver, ¿y México? ¿Qué lugar tiene ese reordenamiento? Somos el patio trasero, colega, no se le olvide. ¿Sí? Si Obama, un premio Nobel de la Paz, un hombre culto, ¿no? Tolerante, virtuoso, nos trató con la punta del pie. ¿Cómo cree que nos va a tratar el loco el psicópata? Por favor, ¿sí? Pero igual que Europa, Estados Unidos en los últimos 30 años, perdón, México en los últimos 30 años, sí se ha subido al carro, y no me refiero a todo México, me refiero a su burguesía, sobre todo la exportadora e importadora, que no produce nada, nada, no innova, no. Esos son los grandes capitales, esos son los que van con la señora Sheinbaum a la foto, ¿sí? Del nuevo reparto por México. Y esos son los que la señora recibe en Palacio Nacional. A los otros les habla en la calle, cuando les habla. O los pone a hacer deporte como el domingo. Oiga usted, en medio de la crisis que estamos, pues vamos a hacer deporte porque eso nos va a aliviar. Digo, que me perdone, pero son elementos distractores evidentes. ¿Sí? Y que todos los empresarios, incluyendo Claudio X González y la runfla de gente que estuvo en su contra, se haya salido de sus covachas para irse a tomar una foto con la presidenta, pues ¿qué quiere que le diga? Pues que la presidenta está básicamente trabajando para asegurar los intereses de esos empresarios. Por eso están ahí. ¿Sí? No del ciudadano común y corriente como usted o como yo. ¿Cómo cree? ¿Sí? Entonces, nos venden la idea, un secretario de Economía que debería estar en su casa cuidando a sus nietos, no sé si los tenga o no los tenga, la verdad, un cartucho quemado, que economista tenga lo que yo tengo de qué le gusta de Superman, o sea, nada, nos venga a decir que la estamos librando, que entonces ese discurso es el mismo discurso que están dando los alemanes con otra tesitura y los franceses en Europa. Todo va bien, no, la vamos a hacer gacho. No, no, nosotros tenemos una historia en común, no, dices, a ver, ¿cómo? Y entonces nos dicen que no nos va a pasar nada cuando somos una economía hiperdependiente. Le vendemos y le compramos la mayor parte de las cosas a este país, Estados Unidos. ¿Cómo cree que no nos va a afectar? ¿Cómo cree que conversación, mucho menos concesiones o concertaciones, como les llamaban a principios de siglo, ¿no? Sí, que es en lo oscurito, pues pégame todo lo que quieras, en público no, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es mayor, o sea, la apuesta del gobierno, en mi opinión, es mayor dependencia del gobierno estadounidense, al costo que sea, mientras se puedan salvar a los exportadores e importadores, que son los dueños de los grandes negocios en este país, al precio que sea, seguimos con ellos. Porque, por el otro lado, los economistas más sensatos dicen, pues este es un momento ideal para diversificar la economía y para romper con eso. Es un momento, y no lo digo yo que no soy economista, lo dice gente en los medios, los pocos que de alguna manera no se van a la carga. Ahora es cuando, ahora es cuando. Y use usted esa herramienta para presionar a Estados Unidos. No nos van a invadir, aunque quieran. ¿Sí? Pero no. ¿Y qué cree? La burguesía mexicana está muy de acuerdo con eso. Pues claro, ¿cómo no va a estar de acuerdo? Diversificar implicaría que México tendría que empezar a producir cosas, ¿sí? Que ahora no produce porque las compra baratas en Estados Unidos. ¿Sí? Y diversificar implicaría
no poner todos los huevos en la misma canasta, empezar a hablar con otros países, empezar a trabajar con otras culturas y acabar con el síndrome de Mickey Mouse en este país. ¿Cuándo lo vamos a lograr? O sea, la dependencia es sobre todo en términos culturales. Si seguimos con ese discurso, menos nos vamos a poder liberar. Y bueno, aprovechando lo de liberación, hoy en la mañana, leyendo a George Orwell, dice Orwell en 1984, el, el, el pasado, no, ¿cómo? El pasado determina el futuro, ¿sí? Y los que tienen el poder en el presente determinan el pasado y por lo tanto el futuro, ¿sí? Entonces, cuando Donald Trump dice, se pone frente a sus millones de seguidores y dice, con esta cara, ¿no? De puta madre, de víctima, no, es que el Tratado de Libre Comercio fue un robo, nos robaron, cabrón. No manches, o sea, abusaron de nuestro. Dices, ¿pero qué está diciendo este hijo de la tiznada? Está reconfigurando el pasado. ¿Y sabe por qué? Porque puede. ¿Y qué crees qué es lo peor? Que mucha gente aquí en México se lo cree. Ahora resulta que nosotros eran los parásitos que estábamos aprovechándonos las ventajas competitivas que Unidos nos permitió con el Tratado de Libre Comercio, cuando sabemos que es exactamente lo contrario. ¿Sí? Entonces, a mí me parece que el discurso de la presidencia está validando el discurso de Donald Trump y está validando esa percepción del pasado, que fueron nosotros fuimos los ganadores, no ellos. ¿Sí? Y eso prefigura el futuro, efectivamente, seguir amarrados con ellos y que la política económica mexicana, por lo menos en los próximos 6 años, siga básicamente plegándose a las necesidades de Estados Unidos, que es un factor estructural en este país desde la Segunda Guerra Mundial, sino es que desde antes, desde principios del siglo XX. Y eso es lo peligroso. ¿Sí? Entonces no es un chiste lo que está haciendo la presidenta y su equipo, no es un chiste. Es una apuesta y que está poniendo en la mesa de negociación no los capitales de la alta burguesía mexicana, no, sino los salarios, los sueldos y la forma de vida de los millones de mexicanos que tenemos que trabajar todos los días para comer. Así de simple, no es tan difícil. Entonces, cuando yo le comento a la gente, digo, no, cálmate, pues es que Claudia, pues agarra la onda, es otro estilo, la está llevando. No, lo que está haciendo es validar esa interpretación, ¿sí? En lugar de contestar, con el argumento de que no hay que hacer enojar al psicópata porque nos va peor. Bueno, pues yo, como no es la primera vez que lo digo, estaremos atentos a las consecuencias de semejante política y pues entre más rápido haga crisis, mejor, porque entonces tal vez en ese momento de crisis empecemos a diversificar nuestro comercio y nuestras posibilidades económicas con otros países. O sea, porque por lo visto de otra manera no va a pasar. O sea, cuando los votos estén en riesgo, entonces a lo mejor, pero ahorita no, al contrario, está altísima la aprobación de la presidenta porque nos está defendiendo del psicópata. Pero bueno. ¿Cuándo van a estar en riesgo los votos si la alternativa propone lo mismo? Es decir, yo no sé si valida ese discurso victimista de los Estados Unidos. Creo que es bastante indiferente porque ella tiene su discurso interno, de consumo interno, que no tiene que ver con esa lógica geopolítica. Ahora, lo que sí deja claro, deja tú los discursos, las acciones, es que en cambio de régimen, bastante poco, que seguimos en un modelo neoliberal dependiente de ese tratado de libre comercio que firmó Carlos Salinas de Gortari. Simple y sencillamente. Sí, como dices, la dependencia con los Estados Unidos es estructural, desde el siglo XX, desde principios del siglo XX, no, ¿qué va? Desde mediados del siglo XIX, desde la Reforma, desde Benito Juárez para acá, la dependencia con los Estados Unidos es estructural. Claro que se ha ido acentuando, pero si en algún momento se definió esa identificación a ultranza fue precisamente en los 80 del siglo pasado, a partir de la famosa vuelta al neoliberalismo, ¿no? Pues bueno, digo, para ir cerrando, para no extendernos de más, digo, yo por volver un poquito a poner términos teóricos, ¿no? Hay distintas formas de hegemonía. Dijimos, la hegemonía verdadera de los Estados Unidos se da entre los 45 y los 70, cuando es el que más produce en el mundo, cuando es el que más comercia en el mundo, cuando es el que tiene la mejor industria del mundo, cuando empieza a crear todos los productos financieros que dominan el mundo, pero ya no es el mayor productor, ya no es el mayor comerciante. ¿Y qué es lo que sí le queda? Su moneda.
le queda su moneda y le queda un ejército que, ojo, ya también le puede competir en el espacio, ya también se le puede competir en el mar, ya también se le puede competir, a lo mejor no en términos de las grandes tecnologías, etcétera, etcétera, pero cada vez está más contestado, ¿no? Ahorita que mencionaba los ochentas, digo yo, a lo mejor para cerrar y hacer un poco de historia, esto ya pasó, porque no creamos que este es el fin del neoliberalismo y no sé qué. Se llamaron los acuerdos de Plaza. Y hace rato que comentaban Jesús y tú la cuestión de europea. ¿Qué fueron los acuerdos de Plaza? Obligar a Alemania y obligar a Japón a bajar sus monedas. No sé si se acuerdan que Wallerstein proponía o él veía precisamente que el sucesor de los Estados Unidos estaba entre esa competencia entre Alemania y Japón. Jamás vio a China venir por ningún lado, ya hasta hacia el final de sus días vio el ascenso de China. Pero en un primer momento él pensaba que entre Japón y Alemania se iban a disputar la siguiente hegemonía. ¿Qué es lo que no se dio cuenta? O bueno, no estaban las herramientas para análisis, que Alemania y Japón son protectorados gringos, eran protectorados gringos precisamente por lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Entonces, a su acuerdo, a su beneficio, en los ochentas los obligó a comportarse como para lo que necesitaba en ese momento, que era precisamente devaluar su moneda sin tener una crisis interna, sin causar problemas internos. Eso es lo que está haciendo Trump ahora. ¿Cuál es el problema? Que ya a China no la controla como controlaba Alemania, a Vietnam, Laos, esos países que están tan lejos, que tienen tantas relaciones comerciales precisamente con China, no los puedes sentar en el hotel de plaza de Nueva York o de Washington o donde esté ese bendito hotel y obligarlos a firmar. No, ahora tiene que ser un poco más vehemente en esas amenazas para precisamente intentar renegociar el papel de los Estados Unidos en su decadencia, extender esa decadencia lo Sí, más que se sí, pueda, porque como sí. tú bien comentas, sus clases capitalistas pues no se van a quedar con las manos cruzadas. Y ojo, tampoco es que todo el capitalismo sea estadounidense y que no haya capitalismo chino, como decías, Mercedes-Benz pues resulta que Mercedes-Benz no es alemana, Mercedes-Benz es china, como muchas de las empresas de ahora del mundo tienen inversiones del capital, que el capital es internacional. Pues bueno, pues terminar a lo mejor con eso, ¿no? Efectivamente, pues el papel de México, digo yo, más allá de los discursos y más allá, lo que sí vemos es que no hay alternativas claras. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no hay una política de Estado. Y si algo caracteriza al neoliberalismo, más allá de que si el libre mercado, más allá de que si la regulación de capitales, más allá de que si lo que la flotación libre del tipo de cambio, si algo caracteriza al neoliberalismo es su cortoplacismo burdo y el afán rentista que tiene. ¿Y eso qué implica? Que no haya una política de Estado bien definida. No, ¿Por qué no. los europeos no pueden el día de hoy decir, ¿saben qué? Se acaba todo el apoyo a Ucrania, regresamos a hacer negocios con Rusia, abrimos las fronteras con China y empezamos a hacer comercio con esas otras potencias. Simple y sencillamente porque no hay proyecto de Estado, porque no hay estadistas, si tú quieres, no hay políticas de Estado. ¿Qué es lo que se quedó? Esa dominación de Mickey Mouse que tú comentabas, que no es nada más de Mickey Mouse, lo decimos en términos burlones, pero ese es el liberalismo que se implementó desde la hegemonía estadounidense. Y contra eso Es, no se puede ir tan fácil, ¿no? Y van a eh, eh, tardar eh, 40, 50 años en caer ese tipo de barreras, ¿no? Lo sí, mismo la vemos para cuestión el caso cultural. nacional, la cuestión Sí. cultural, y lo mismo vemos para el caso nacional, agravado por esa profunda dependencia estructural en términos económicos, que es cierto que tampoco se puede deshacer de la noche a la mañana, ¿no? No vamos a deshacer 40 años de relaciones comerciales, de cadenas de integración que están más o menos ya construidas de la noche a la Mm. mañana, pero, insisto, si hubiera una política de Estado en términos distintos, se podría empezar digo, no voltear hacia China definitivamente, pero a buscar otro tipo de alternativas que no vemos y que empiezan con cuestiones sencillas, ¿no? Qué sé yo, el campo mexicano, la forma en la que nos relacionamos con otras zonas económicas, la forma en la que trabajan las propias empresas mexicanas. Si dependemos un 80% del gas, que es la principal, ya vemos lo que le pasó a Europa sin el gas ruso. Si nosotros dependemos de esa forma del gas norteamericano, pues algo habría que hacer para dejar de depender de ese gas y poder ser un poco más autosuficientes. Ya no hablemos de soberanía, ni de autarquía, ni mucho menos, sino simple y sencillamente de tener cierto margen de maniobra, porque precisamente hoy la respuesta del gobierno mexicano es no, vamos a seguir negociando, vamos a seguir platicando, vamos a seguir mandando embajadas a Washington, simple y sencillamente para ver qué día eh, pues se le pasa la fiebre a la amenaza naranja y nos deja descansar un poquito, aunque bueno, sabemos que la cuestión no va a ir por ahí próximamente, pero bueno, no sé si quieres cerrar con algún comentario, Rafa, No, no, y a la porque si vez no, estaremos atentos a lo que viene. dimos una repasada general, como siempre, pues intentando pues bajar un poquito el nivel del análisis del estridentismo, del ruido, del fin del mundo y de los lunes negros y martes negros y lo que ustedes quieran, ¿no? Darle un análisis más sistémico, teórico, histórico. Bueno, Jesús se tuvo que retirar, pero bueno, aquí terminamos con Rafa el día de hoy. Como siempre, les agradecemos
que nos hayan acompañado, las sugerencias y peticiones de siempre, suscribirse al canal, darle un like ahí al contenido, compartirnos, comentar, y por aquí nos encontramos próximamente. Gracias a todos, gracias Rafa. Vale.